Muy buen día amigos, nuevamente bienvenidos a CREE. Vamos con la segunda parte del programa referido al Génesis y Adán y Eva. Hicimos una primera parte de este programa donde tratamos el inicio, el origen de la Tierra hace unos 4.500 millones de años, cómo se creó la vida en nuestro planeta, cómo surgió la vida humana, hace cuánto tiempo que surgió la vida humana y en dónde, las razas a las que dio origen esa primera vida humana, y tratamos someramente el tema de la rebelión, el príncipe planetario y la rebelión de Lucifer. En esta segunda parte vamos ya propiamente a entrar en el tema de Adán y Eva, que es un tema de verdad interesantísimo de tratar, bastante extenso. Lo más probable es que tengamos que hacer una segunda parte para completar todo lo que fue la historia de Adán y Eva. Entonces, bueno, Marcelino pues va a continuar con nosotros, el señor Marcelino Ramírez, ya conocido por todos, y él nos va a explicar cómo fue esa llegada de Adán y Eva a este mundo, qué razones justificaban su presencia en nuestro planeta, a qué vinieron realmente, cuándo ocurrió, y qué fue todo esto que se conoce como el Jardín del Edén y la caída de Eva. Bueno, bienvenido Marcelino, sigue, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias a Dios y gracias a ti, Fernando. Un saludo nuevamente para todos desde nuestra querida Venezuela, desde Mérida, Venezuela. Sí, ya una vez que el planeta tenía las condiciones humanas en cuanto a su vehículo físico apropiada, a su genética, más o menos donde se podía dar un impulso para ese avance, entonces se produjo la venida de Adán y Eva. Eso sucedió hace 38.000 años. Había un esfuerzo muy grande que se hizo después de la rebelión hace 200.000 años a través de un miembro del grupo corpóreo, lo toqué un poquito en el programa anterior, Van, que se queda con el árbol de la vida, y su asociado Amadón. Hay un grupo de humanos que siguen a Van y Amadón. Ellos están con el árbol de la vida durante 162.000 años, más después de la rebelión, o sea, ellos duran 462.000 años con el árbol de la vida, una edad impresionante. Y ellos hacen un esfuerzo muy grande para preparar el lugar donde van a llegar Adán y Eva. Y hace 38.000 años se produce la venida de Adán y Eva. Adán y Eva, tal como comenté en el programa. Quiero hacer una brevísima acotación que quizás les pueda resultar un dato interesante a nuestra audiencia. Quizás la mayoría no conozca, pero existe un lago en el noreste de Turquía que se llama el lago de Van. Con toda seguridad, Van vivió en esa zona por muchos miles de años y de ahí que haya quedado el nombre. Esas historias son antiquísimas y forman parte del folclore de los pueblos. Pueden buscarlo en Google Earth y se llama así, el lago de Van, Van con V o V pequeña. Sigue, Marcelino. Sí, no, gracias Fernando, porque eso hace posible de que yo comente de que efectivamente los reveladores del libro de Urantia confirman lo que acabo de decir. Dicen que uno de los honores que le hicieron a Van fue colocar ese lago con el nombre de él. El lago Van lleva el nombre de este gran líder del grupo corpóreo superhumano que vino con el príncipe Caligastia. Entonces, ellos no solo conservan el árbol de la vida, sino que ellos preparan el terreno, el lugar que consideran más adecuado para la llegada de Adán y Eva. Este lugar fue una península, casi isla, que estaba en la ribera oriental del mar Mediterráneo. Pienso yo que por ahí cerca de lo que hoy se conoce como Grecia, qué sé yo, por allí. Y entonces era un área bastante grande. Ahí se produjo pues la construcción de un lugar adecuado para ser de alguna manera digno de esta pareja que venía. Adán y Eva eran hijos de una pareja original,
que produce el Hijo Creador. El Hijo Creador solo, como el Hijo Creador, cada Hijo Creador es ese origen del Padre Universal y del Hijo Eterno. El Padre Universal y el Hijo Eterno se unen y dan un Hijo Creador. El Espíritu Infinito solo da la hija creativa. Entonces, el Hijo Creador crea una pareja original para cada sistema de mundo. El universo local tiene 10.000 sistemas de mundo, crea 10.000 parejas, y una de esas parejas originales es la que está en nuestro sistema de mundos. Y esa pareja original tiene hijos, y esos hijos, pareja o un par de esos hijos fueron los que vinieron. O sea, nietos del Hijo Creador que se encarnó en Jesús. Micael, que se llama cósmicamente Micael de Nevadón o Miguel de Nevadón. Y entonces ellos tuvieron que ser desmaterializados en el mundo glorioso donde estaban, en Jerusalén. Y ellos fueron transportados por transporte seráfico inconscientes hasta llegar a esa península en la ribera oriental del mar Mediterráneo, que fue el primer jardín. El Génesis habla del segundo jardín entre el Tigris y el Éufrates, pero el primer jardín no lo toca el Génesis. Ellos llegaron antes de la caída al primer jardín y allí se instalaron. Cuando fueron rematerializados, entonces ellos fueron vistos con su vehículo físico, un vehículo preparado, parecido al ser humano, medían 2,5 metros, en la altura de Adán y de Eva eran de 2,5 metros, probablemente seres muy bellos, muy atractivos, y ellos irradiaban una luz trémula en todo su cuerpo. Ellos tuvieron problemas para evitar la adoración, se colocaron por parte de los humanos que estaban allí en el jardín, se colocaban ropas y controlaban esa luz trémula, pero en la cabeza no. Entonces les costó mucho y por eso los que pintan retratos de seres de alto avance los colocan esa aureola y esa aureola era producto de esa luz trémula. Entonces, este es el de origen color del índigo. famoso aro que rodea la cabeza de Santos y tanta otra gente especial. Exactamente. Viene de ese tema. Viene de ese tema. Ellos se instalan en el jardín y porque el caso es el siguiente, hay necesidad de una pareja de elevadores biológicos, ellos se llaman elevadores biológicos, para poder que tengan muchos hijos e hijas en ese jardín. El plan era que tuvieran muchos hijos, a ellos se les permite casarse entre hermanos, entre primos. O sea, no hay degradación genética como pasa entre los humanos, pero ellos no tienen degradación genética. Entonces, ellos se casan entre hermanos, se casan entre primos y forman una comunidad de raza pura. Generalmente en los planetas se requiere 1 millón de descendientes de raza pura antes de que comiencen a ligarlos con los miembros electos de las razas primitivas humanas. Dime una cosa, pero, Marcelino, disculpa. Ese plan, adelante. ese millón de descendientes de Adán y Eva, de hijos y nietos y bisnietos y lo que viniera de Adán y Eva, que estaban propiamente en el jardín del Edén, ese es el plan divino para cada mundo en evolución humana. Es decir, esos elevadores biológicos, la función es esa, tener suficiente descendencia para que esa descendencia, al mezclarse con los seres humanos del mundo, genere una raza biológicamente más elevada desde un punto de vista no solamente físico, sino también mental y intelectual, supongo yo, espiritual. Ese es el sentido del plan divino. Exactamente, Fernando, exactamente. Porque acordemos que venimos del polvo, somos seres que venimos de los vegetales, somos seres que venimos de los animales. Tenemos un instinto, tenemos un ego, tenemos ese aspecto que no nos produce la elevación espiritual, sino más bien el descenso. Y llega en nosotros un fragmento divino para elevarnos. Pero el vehículo físico es importante que esté elevado. Y por eso estos elevadores biológicos cooperan con esa elevación genética física, pero no solamente la genética física, sino la herencia mental se va elevando y por supuesto se van produciendo mayores frutos espirituales. Entonces uno se va desprendiendo de eso que llaman los reveladores la marca de la bestia, que son las herencias animales egoístas, que es el objetivo para poder trascender y llegar alguna vez a ser perfecto, como el Padre perfecto. Entonces, se les había pedido a Adán y Eva
que por lo menos 500.000 de descendientes estuvieran allí de raza pura antes de comenzar a ligarlos, aunque se pide alrededor de 1.000.000. Los Melquisedec le habían recomendado por lo menos 500.000. Entonces, ¿Cuántos seres lamentable y humanos, dolorosa. de acuerdo al libro Durante, Marcelino, cuántos seres humanos habían para la época? ¿Había alguna clase de censo? ¿Se estimaba una población humana en qué? ¿En 1.000.000, 10.000.000, 1.000.000.000? ¿Cuánto era la población Eh, para la época según recuerdas? Parece, no recuerdo el número, pero que cuando llegó el príncipe, ellos comentan el príncipe, cuando llegó el príncipe hace 500.000, en total, creo que alrededor de unos 500 millones de seres humanos, en total. No tengo la seguridad en este momento, hermano. La pregunta, me agarraste fuera de base con No, la no, no pregunta, pasa nada. De hecho, esa pero es yo, también la cifra que yo tenía en sí, mente. Me parecía recordar sí, que era más o menos 500 millones. Es decir, sí, si ellos debían llegar a 500.000 descendientes, se supone que cada uno de estos descendientes debería unirse a un grupo más o menos de 1.000 personas. Sería un descendiente por cada 1.000 personas que habitaran el planeta en esa época, digo yo. sí, sí, claro, eso fue, por supuesto, hace 500.000 de años, esos 500 millones de habitantes que creo recordar, mencionan los reveladores. Adán y Eva probablemente habían un poco más. En todo caso, eh, el objetivo era que al llegar hasta, yo pienso que podrían llevarle 3, 4, 5.000 años ese proceso, pero la impaciencia de Eva era impaciente y por supuesto Adán también. Y había un líder allí llamado Serapatatia, que era descendiente de la octava raza, la raza de Nod, que tenía mucha amistad en el jardín. Ese líder también estaba muy motivado para que los resultados fueran de inmediato. Eva no veía resultados con las razas cercanas, no veía resultados Adán y Eva. Tenían muchísimos problemas allí con las demás razas. Habían razas hostiles que no estaban tan cercanas al jardín, pero que eran hostiles. Y habían unas más amistosas cercanas al jardín. Uno de esos líderes amistosos que tenía mucha conexión con el jardín era Serapatatia. Y en esa situación de impaciencia, efectivamente, se dejó manipular por este príncipe Caligastia y su asociado Daligastia, que estaban en el planeta aunque habían sido rebeldes. Ellos resentían que Adán y Eva no habían apoyado la rebelión y le hacían propuestas a Adán y Eva para ver cómo lo hacían caer. Cada vez que ellos iban a comer del árbol de la vida, que les había dejado Van y Amadón, entonces el arcángel que estaba pendiente del árbol de la vida les decía, no se dejen llevar por las propuestas de Caligastia, porque de cierto, que si ligan el bien con el mal, moriréis. Es decir, el bien era hacer la voluntad, esperar el 500.000, y el mal era de alguna manera conectarse con estas tendencias egoístas y impacientes y conectarse con el humano. Entonces, eso, pues definitivamente no era lo que se esperaba y aún así la impaciencia continuaba. En una de esas oportunidades, Eva recibió el consejo de parte de Serapatatia, este líder, para ver si se hacía una prueba con algo, por ejemplo, intermedio, ¿no? Que ella pudiera unirse con un ser de afuera para que se creara una especie de híbrido que pudiera ayudar a aumentar el nivel de las razas que estaban fuera del jardín. Es decir, querían adelantar un poco el plan que estaba trazado. Querían Claro. acelerar el proceso. Era la propuesta de Serapatatia, que a su vez creo que estaba influenciado también por Caligastia, al igual que Eva, ¿o me equivoco? Sí, sí. Serapatatia nunca imaginó que pudiera estar en el juego de Caligastia, producto de que la buena intención reinaba dentro de Serapatatia. Serapatatia era impaciente, pero de muy buena intención. Y insistió, Eva meditó sobre esos planes o esas propuestas de Serapatatia durante unos años, alrededor creo que de 5 años, y finalmente, dentro del jardín, es bueno reconocer que la monogamia era lo que se implantaba, es decir, si quien se casaba era con una sola persona, es decir, no había de ninguna manera la poligamia. Por cierto, que lo que tiene que ver con el matrimonio fiel se recató
en ese proceso del jardín. O sea, las parejas dentro del jardín eran monógamas y se mantenían, aunque fueran hermanos, primos, lo que sea, se mantenían. Fuera del jardín era muy normal y natural la poligamia. Los Adanes y las Evas son fieles, son por naturaleza fieles, pero fuera era muy natural la poligamia. Al salir Eva, había un líder extraordinario y avanzado llamado Cano, descendiente de la raza de Nod, la octava raza. Y tienen un encuentro, el fatídico día tienen un encuentro y se produce esa conexión, esa relación fuera del jardín entre Eva y Cano y nace Caín. Caín no es hijo de Adán, Caín es hijo de Cano y de Eva. Y precisamente ese nacimiento de Caín o esa conexión de Eva con Caín hizo que se le quitara el árbol de la vida a Eva. Ya Eva no tenía la posibilidad de continuar con vida al comer el árbol de la vida porque se le quitó la conexión con las energías del sistema a Eva. Adán, al ver semejante, dime que ibas a decir algo, hermano. La tentación, ¿en qué consistió exactamente la tentación que nos narra la Biblia, que narra el Antiguo Testamento en el Génesis? Explícame un poquito esa parte porque he quedado un tanto en el aire. Sí, existieron dos tipos de árboles. La Biblia habla de dos árboles. Habla del árbol de la vida, que sí existió, un arbusto que trajeron de un mundo glorioso llamado Edentia. En ese mundo glorioso hay jardines muy bellos, muy hermosos, que se llaman los jardines de Dios, y por eso el jardín donde viene Adán y Eva le colocan el jardín de Edén en honor a Edentia. Y de ahí, de ese mundo glorioso, que es la capital de nuestra constelación, trajeron ese árbol de la vida. Entonces, pero el árbol del bien y el mal que habla la Biblia tiene que ver con muchas leyendas y muchos mitos. No existió realmente el árbol del bien y el mal, pero el árbol de la vida sí. Ahora, desde hace muchos años, muchos miles de años, siempre se ha visto como el fruto prohibido, uno de los tantos frutos prohibidos, la manzana, ¿no? El árbol prohibido, el árbol del manzano. Y uno de los animales que es más repudiado y que se ha conectado con el demonio, con el diablo, con todo lo que es negativo, malo, es la serpiente. Y pues se liga todo ese tipo de simbolismo con esto. No tiene nada que ver Caligastia con una serpiente, pero sí, la tentación consistió en el hecho de las propuestas malintencionadas de Caligastia y Daligastia. La tentación hacia Adán y la tentación hacia Eva y por supuesto la tentación hacia Serapatá, que es lo que tenían que ver con estas decisiones. Y lamentablemente cayeron en esa tentación. Digamos que en principio Caligastia lo que hace es, digamos, motivar a Eva para que se una con, en este caso fue con Cano, y de ahí se rompa el plan divino que había. Digamos que creo que lo que le planteaba algo así como Caligastia eran buenas intenciones, o sea, acelera el proceso, es mejor para este mundo, ya ha pasado por un montón de problemas de todo tipo, están retrasados, más bien involúcrate de una vez en ese tramo, en esa aventura, diría yo. Creo que sí, va por eso el sentido, ¿no? Sí. Bueno, ellos no hicieron caso a Caligastia. Caligastia le hizo varias propuestas. No hay el detalle de las propuestas de Caligastia, pero por supuesto, todas llenas de impaciencia, ¿no? Pero ellos no hicieron caso a Caligastia, ni a Adán ni a Eva. Pero Caligastia manipuló en su buena intención, a distancia, manipuló a Serapatatia. Entonces, Serapatatia fue el que le hizo la propuesta a Eva. No fue directamente Caligastia, porque efectivamente habían rechazado toda propuesta de Caligastia. Entonces, aprovechó Caligastia de manipular la buena intención, así como también trató de manipular la buena intención de Pedro, el apóstol de Jesús, para ver cómo le estropeaba los planes a Jesús. Entonces, efectivamente, Serapatatia no pensó que fuera malo, que fuera indebido. Eva incluso le comentó a Serapatatia y al mismo Cano sobre lo que le advertía el arcángel del árbol de la vida. Pero no, si esto es algo bueno, si es bueno, no puede perjudicarle, ¿cómo va a perderte la vida?
Y finalmente cayó Eva en esa tentación. Pero no fue con mala intención, no fue con el deseo de violar el plan divino. Quizás fue esa impaciencia, esa debilidad. Y efectivamente eso se catalogó finalmente como una gran falta, como un gran error, pero no pecado. No fue un pecado como tal, pero sí fue una muy grave falta, un muy grave error. Y Adán, al ver a su Eva en esta circunstancia tan extrema, fue terrible. Incluso se perdió por alrededor de un mes, no lo vieron más, fue una situación de caos y tomó la decisión de no quedarse solo en el planeta, con tantos problemas en el Claro. planeta, y se unió a una descendiente de la raza de Noé llamada Laota, con doble T, ¿no? Y nació una niña llamada Sansa, y a Adán también le quitaron el árbol de la vida. De manera que cuando se le acerca el que dice, Dios los vio desnudos y habló con ellos y les reclamó, qué sé yo, fue un ángel que era el ángel, la voz del jardín llamado Solonia, y ese ángel fue el que habló con Eva y con Adán diciéndoles de su caída. Lamentablemente esa caída de Adán y Eva hizo que 12 miembros de la orden Melquisedec regresaran al planeta. ¿Qué ocurre? Que como el planeta se inició con un príncipe planetario, vinieron 12 miembros, un grupo de 12 miembros al planeta antes del príncipe. Y al llegar príncipe, pues ellos se retiraron. Pero cuando hubo la caída de, efectivamente, de Caligastia, estos 12 miembros que se llaman los síndicos Melquisedec regresan al planeta para tratar de llevar al planeta en esta extrema dificultad de rebelión hasta Adán y Eva. Marcelino, Cuando... déjame aclarar un punto que se me va un poquito, que me he perdido un poco en la narración. ¿Cómo no? Eva, al unirse a Cano, tiene un hijo que es Caín. En ese momento, cuando ya Eva rompe el plan divino, a ella se le desconecta de los circuitos energéticos que le permitían vivir de manera indefinida y que eran a través de alimentarse del famoso árbol de la vida. Entiendo que era así. Y Adán podía haber seguido viviendo de manera indefinida, alimentándose del árbol de la vida, pero no lo quiso hacer por amor a Eva, que ya sabía que iba finalmente a morir transcurrido cierto tiempo. Entonces Adán también, digamos, cae en el pecado, o pecado entre comillas, toma la decisión de unirse también a una mujer humana para a partir de ese momento también incumplir el plan divino y quedar desconectado de esos circuitos. Y ahí a partir de ese momento ambos se convirtieron en mortales. ¿Es así? Exactamente, así es, Fernando, así es. Wow. Y bueno, completando rápidamente lo que le comenté de los Melquisedec, ellos habían entregado la rienda del planeta a Adán y Eva, que apenas ellos duraron en el primer jardín antes de la caída 117 años. 117 años en el primer jardín de Edén. ¿Y cuántos hijos Entonces, tuvieron Adán y Eva en ese periodo? bueno, ellos tuvieron el número exacto, no lo recuerdo, pero ellos dicen que en total de descendientes de raza pura, alrededor de unos 1.600 descendientes de raza pura, ¿no? Descendientes. Pero de los hijos de ellos, unos fueron regresados a los mundos gloriosos, los de menos de 20 años después de la caída, y los que tenían más de 20 años se les pidió opinión si se quedaban con sus padres o se querían ir a los mundos gloriosos. Y bueno, por lo menos el mayor de ellos se quedó con sus padres, hay varios que se quedaron. Fue una tragedia muy dolorosa para ellos. De manera pues de que entonces cuando ellos vieron que regresaron los Melquisedec por la caída de ellos, pues descubrieron claramente, tuvieron sumamente claro sobre el desastre que se había producido con esa caída de Eva y, por supuesto, el caso de Adán. Adán sí fue consciente de eso. ¿Cuál fue la reacción de las personas, de los seres humanos que estaban al servicio de Adán y Eva y que vivían ya sea dentro del jardín del Edén o en las cercanías del jardín del Edén? ¿Qué fue lo que pasó con esa gente cuando se enteraron de la caída de Adán y Eva? Fue algo muy, muy grave. Fue tan grave que ellos realmente entraron en una situación de extrema ira, de extrema violencia, de extrema rabia.
y arremetieron contra, como claro, el caso de que vieron como el culpable a Canon, al mismo Serapatati, a la misma raza de Nod cercana, amistosa. Entonces los del jardín salieron y arremetieron de una forma terrible, matando a todos aquellos miembros cercanos del jardín, hombres, mujeres y niños. Al ver, incluso a Cano lo mataron. Al ver Serapatati a este desastre, fue tan fuerte su situación interna que se ahogó en el gran río, dicen los reveladores. Había un río cerca por allí y se ahogó Serapatati. De manera que al saber las razas hostiles que a sus congéneres, los noditas y otros, los habían matado, ellos emprendieron es decir, caminata hacia el jardín para destruir a Adán y a Eva y a todos los que estaban allí. Y Adán, como era pacífico, no era belicoso, entonces decidió salir del jardín. Ya Van había hecho algunos contactos de una posible zona favorable para este primer jardín, que era entre el Tigris y el Éufrates. Después de meditar tanto tiempo, Adán decidió irse hacia esa zona, hacia la zona donde hoy es Irak, entre el río Tigris y el río Éufrates, y fue una caravana extremadamente dolorosa, porque no solamente la caída, el hecho de que habían llegado a los niveles humanos, sino la cuestión de la pérdida de los hijos. Se fueron la mayoría, quedaron unos pocos, y por supuesto amenazados de muerte por las tribus hostiles. Eso era patético, era muy doloroso ver esa caravana que finalmente pues llegó a donde está o donde estuvo el segundo jardín, que es entre el río Tigris y el río Éufrates. El río Éufrates. Vale, y estas personas de la tribu de Enoc que vinieron o que se dirigieron al primer jardín del Edén, ¿qué pasó ahí? ¿Destruyeron el jardín? ¿Qué pasó con el árbol de la vida? ¿Les sirvió de algo a ellos o no servía para nada? El árbol de la vida, cuando vino por primera vez al planeta hace un medio millón de años, se colocó en el centro de la ciudad de Dalmatia, que estaba cerca del Golfo Pérsico, ¿no? En un templo, o sea, ellos construyen un templo que se llama el Templo al Padre Invisible. Igualmente se construyó un templo al Padre Invisible acá en este primer jardín de Edén, y se colocó el árbol de la vida por allí, a sus alrededores, y efectivamente porque eso se corría la voz de que el árbol de la vida ayudaba a permanecer con vida. Cuando llegaron ellos, invadieron el jardín, invadieron ese primer jardín y comenzaron a alimentarse de ese árbol de la vida, ¿no?, que había quedado allí. ¿Y qué pasó? Que veían que se seguían muriendo igual, no les daba ningún resultado, porque estos miembros no estaban conectados al sistema energético especial de Satania para que el árbol de la vida les diera esa vida. Entonces, en una de estas guerras entre ellos mismos, no solamente destruyeron al templo, sino quemaron todo lo que había allí y también quemaron el árbol de la vida, y el árbol de la vida desapareció de esa manera, producto de la rabia, producto de un choque y de una violencia que se formó entre ellos allí. De manera puede que... Igualmente desapareció no solo el árbol de la vida, desapareció al final todo el jardín del Edén, porque esa península que estaba en la zona oriental del Mediterráneo también se terminó con el tiempo, con el pasar de los miles de años, terminó hundiéndose en el mar Mediterráneo. Exactamente. De hecho, yo creo que yo lo he visto en Google Earth y uno ve el fondo marino y hay una zona partiendo desde el Líbano que está sumergida, por supuesto, y que sí diera la impresión que correspondiera con esa famosa península de la que se habla, que era donde estaba el primer jardín del Edén. Sí. Pero bueno, vamos a continuar la historia. Ya hemos llegado, digamos, al final del primer jardín del Edén. Trágico, la verdad es que ha sido fue un drama tremendo, unas consecuencias
muy duras para la gente del lugar, muy duras para Adán, Eva y su descendencia, y también unas consecuencias muy duras para el planeta, porque no se siguió evolucionando en los términos en que deberíamos haber evolucionado, y creo que eso nos ha causado un gran retraso. De todas maneras, Marcelino, voy a hacer una cosa. Vamos a sacar un tercer y último programa con lo que fue esa llegada al segundo jardín del Edén y qué pasó con Adán, con Eva, con Caín y con Abel. ¿Vale? Entonces, ¿Cómo no? muy bien. Bueno, amigos, hasta aquí llega esta segunda parte de nuestro programa referido a esta primera historia bíblica de Adán y Eva. Y espero que se conecten al tercer programa donde daremos término a esta historia tan interesante. No sé si tengas una última palabra de despedida, Marcelino. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, hermano, y por supuesto, gracias a Dios y gracias a ti. Y no olviden que el libro de Urantia amplía muchísimo la Biblia. La Biblia tiene, digamos, unos 30 piezas del rompecabezas, pero el libro de Urantia, este gran libro revelado, que por cierto lo tengo por acá, este libro tiene unas 90 piezas del rompecabezas, es decir, una cantidad de cosas que no están en la Biblia. Por esa razón, algunas cosas que la Biblia dice, pues no son exactamente así, porque las amplía enormemente el libro de Urantia. Eso quería aclararles, hermano, y muy agradecido a todos ustedes por esta receptividad que tienen de estos temas tan extraordinarios que a través de nuestro hermano Fernando se hace posible para cada uno de ustedes que nos están viendo y escuchando. Vale. Pues nada, muchas gracias, amigos. Espero que se unan a la tercera parte y última parte de esta entrevista o de este programa referido a la historia del Génesis y a Daniel. Nos vemos en el tercer programa. Gracias.